Libro de Ageo, capítulo 1, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Efesios, capítulo 4. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Impresionante similitud, impresionante exactitud en cuanto a la doctrina de la iglesia. La iglesia como cuerpo espiritual. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ageo capítulo 1, capítulo 2 está hablando acerca de la reedificación del templo. Efesios capítulo 4 está hablando acerca de los dones del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos capítulo 1, verso 8 está hablando acerca de la vital importancia de recibir poder del Espíritu para poder ser testigo como iglesia de Jesucristo. Ageo, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Efesios, capítulo 4, Hechos, capítulo 1, verso 8. Ageo hace referencia a la reconstrucción del templo de Jerusalén, que había sido destruido por el ejército de los caldeos en el año 587 antes de Jesucristo. Pedro hace referencia a una casa espiritual. Efesios capítulo 4 hace referencia a la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8 habla acerca de la vital importancia de recibir el poder del Espíritu Santo. Ageo fue el primer profeta levantado a los judíos después de su regreso a Judá del exilio en Babilonia. Allí este hombre fue un sello especial y único para su generación. Era un pueblo lleno totalmente de júbilo, pero un júbilo herido. Júbilo por su regreso del cautiverio. Imagínense, 70 años de cautiverio y ahora regresan a Jerusalén. Júbilo herido. Júbilo por el regreso, herida por el recordatorio de los 70 años. El rey Ciro aparece en escenario. Era el rey de Persia. Específicamente en el año 538 antes de Jesucristo, y da una orden que todos los judíos cautivos en Babilonia regresaran a Jerusalén, según Esdras capítulo 1, versos 2 al 4. Zorobabel, el anillo de sellar de Dios al medio, regresa con aproximadamente 40,000 judíos. Josué, sumo sacerdote, está al frente de la reconstrucción del templo. Echan el cimiento, pero todo quedó en el cimiento. No siguieron la obra. Pasaron 15 años. Al cumplirse los 15 años de no seguir sobreedificando en el fundamento, en el cimiento del templo que ya estaba hecho, llega en el escenario entonces Darío, el nuevo rey persa. Y en el año 522 a.C. anima a los judíos a terminar la casa de Jehová y a seguir reconstruyendo sobre el cimiento, según Esdras capítulo 4, verso 24. Profunda relación. Podemos tener el fundamento que es Cristo. Y Pedro decir, eres piedra viva, pero tienes que colocarte sobre el fundamento. ¿Cómo? ¿Cómo se edifica la iglesia del Señor? ¿Cómo puedo interpretar Efesios capítulo 4, Hechos capítulo 1, verso 8, Ageo capítulo 1, capítulo 2 y Primera de Pedro capítulo 2, verso 5? ¿Cómo esto se une? Fácil, es una interpretación fácil. Somos el cuerpo de Cristo, una iglesia espiritual viva porque portamos la vida de Cristo.
nutrida con la palabra escrita de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu. ¿Y qué tiene que ver Ageo con todo esto? Ageo está representando el creyente que tiene el fundamento que es Cristo, pero se detiene en reconstruir su edificio espiritual, su crecimiento espiritual. Si aplicamos Efesios capítulo 4, está hablando acerca de ser edificados sobre el fundamento que es Cristo mediante los dones del ministerio que han sido puestos en la iglesia para la edificación, la construcción, el fortalecimiento del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, si caminamos sobre Hechos capítulo 1, verso 8, está hablando acerca de la necesidad de ser revestido del poder del Espíritu. Jesucristo dijo, escudriña en las Escrituras. Escudriña en la Escritura. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, nos nutrimos de la mente de Dios. Al nutrirnos de la mente de Dios, del pensamiento de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma es abierta a un andar, a un caminar, a un vivir conforme a la mente de Dios, conforme al corazón de Dios. Y así nos vamos edificando como piedra viva. Si Pedro dice que somos piedras vivas, puesta para ser edificada, sobre edificar el templo espiritual cuyo fundamento es Cristo, está hablando que una piedra viva porta la esencia del fundamento. Todo muro que se coloca sobre el cimiento hay un punto de unidad entre el cimiento y el muro. El muro no está en el aire. La situación está en cómo la piedra que se coloca sobre el fundamento, que vamos a decirlo, son nuestras doctrinas. Por eso el apóstol Pablo también habla a los Corintios y dice, todo lo que se sobreedifica sobre el fundamento será pasado por fuego, y el fuego probará si lo que edificamos sobre el fundamento era de Dios o no era de Dios. Y allí está la situación. En el libro de Ageo, ellos están representando su propia casa. Cuando usted escudriña el capítulo 1 de Ageo, ve que la causa por la cual ellos no siguieron reedificando el templo del Señor era porque, según Dios, le dice a ellos, porque cada uno de vosotros corre a su propia casa. Se han olvidado de edificar mi casa. Vamos a analizar esto desde el punto de vista espiritual, su propia casa. ¿Cómo podremos reedificar nuestra propia iglesia si la interpretamos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, como casa espiritual? Sencillo. Cuando sobre el fundamento edificamos mi iglesia a mi manera, a mi interpretación, a mi visión, a mi agenda, a mi proyecto, basado en lo que yo entiendo que tiene que ser la iglesia. Por eso Dios les seca a ellos y llama a la sequía. Estoy hablando de Ageo. Cuando Dios ve que ellos estaban edificando su propia casa espiritual a su manera, Dios le envía, según el verso 11, capítulo 1 de Ageo, sequía sobre la tierra, sequía sobre los montes, sequía sobre el trigo, sequía sobre el vino, sequía sobre el aceite, sequía sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Por eso, como ellos estaban sobreedificando una iglesia a su manera, a su interpretación, a su sueño, a su proyecto y a lo que ellos creían que era lo correcto, sin buscar la revelación de la Escritura, Dios le dice, por eso buscan mucho y hallan poco. Verso 9, capítulo 1 de Ageo. Buscan mucho, hallan poco.
los encerráis en casa y yo los disipo en un soplo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Dice Jehová de los ejércitos, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué ocurre cuando edificamos una iglesia sobre el fundamento a mi manera? Dios llama a la sequía, al aceite. Gritan, pero en la realidad no pasa nada. No hay convicción de pecado, no hay manifestación de dones genuinos del Espíritu, no hay quebrantamiento, no hay humillación. Lo único que se vuelve es una estructura de liturgia. Yo creo en la alabanza, creo en la música, creo en todo eso que es para el Señor. Pero tristemente se sobreedifica una iglesia y se usa todo esto de liturgia y una estructura humana para aparentar que es una manifestación del Espíritu, y no, las manifestaciones del Espíritu de Dios contricta al espíritu humano. Hay arrepentimiento, hay pureza, hay santidad, no hay rebelión, no hay odio, no hay falta de perdón, no hay pleito, no hay contienda, no hay celo, no hay envidia, no hay disensiones, no hay guerras ministeriales, no hay guerras de trono. ¿Y sabe qué hace Dios? Llama la sequía sobre el aceite y sobre el vino. Y el apóstol Pablo habla claro a los efesios. Cuando hay una manifestación genuina de los dones del ministerio en la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crece hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sabe qué ocurre con las iglesias que sobreedifican su propia iglesia a su interpretación? Crecen a la imagen del líder, crecen a la imagen del grupo, crecen a la imagen del concilio, crecen a la imagen de la organización religiosa, pero no crecen a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Dios llama la sequía sobre el aceite, sobre el vino, que representa la genuina manifestación de Dios, y todo se vuelve una estructura de liturgia, pero en realidad falta la esencia. Entonces, cuando el pueblo escucha esta palabra, dice tanto Zorobabel como Josué y el resto del pueblo, cuando escuchan esta palabra, dice que temió el pueblo delante de Jehová. Y despierta Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová y reedificaron la casa a la imagen de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando obedecieron a Dios, cuando se arrepintieron, cuando se humillaron, cuando reconocieron que no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, conforme a la mente del Señor, conforme al corazón de Dios, conforme a la escritura de Dios, no a mi interpretación ni a lo que me conviene interpretar. Por eso hay una similitud entre Ageo capítulo 1 y capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, Efesios capítulo 4 y Hechos capítulo 1 verso 8. Esa es la iglesia reedificada sobre el fundamento que es Cristo, y es la iglesia a mi manera que intentamos reedificar sobre el fundamento que es Cristo.